Muy bien, hermanos, pues vamos a continuar con nuestra serie, el tema número 2, que le titulé la serie Libres de las Acechanzas. ¿Cuántos escucharon el tema pasado? Levante su mano. ¿Nadie escuchó el tema pasado? 1, 2. Ok. Te invito a que lo escuche, hermano, por favor, el tema número 1. Es muy importante saber estos temas. El tema número 2 que le traigo hoy es el tema como león rugiente. Como león rugiente. El texto base, mis hermanos, que vamos a estudiar hoy es primera carta de Pedro, capítulo 5, verso 8. En lo que usted le busca, yo le voy a dar una breve introducción. Mire, hermano, cuando la humanidad cayó en pecado a través de Adán y Eva, Satanás, mis hermanos, se convirtió en el gobernante del mundo, ¿sí? Satanás, él domina el mundo entero, mis hermanos. Patrulla esa tierra y es el comandante de un ejército de espíritus malos, por medio de los cuales, mis hermanos, esclaviza y mantiene cautivos a los que están sin Cristo, ¿sí? Y solamente los que creen en Cristo, ¿cuántos creen en Cristo? Han sido liberados del poder de Satanás. Sin embargo, mis hermanos, como león rugiente, sigue amenazando a los creyentes y procura también destruirlos, sobre todo mediante los sufrimientos. Él destruirá espiritualmente a todo el que abandone la protección de Dios. Los cristianos, mis hermanos, estamos en medio de una batalla o de una guerra espiritual. ¿Cuántos lo saben? Y esta guerra, mis hermanos, es librada en el corazón, en la mente, en la conciencia y por consiguiente, mis hermanos, en la vida del siervo de Dios. ¿Cuántos son siervos de Dios aquí? Amén. Y en general, también esta guerra está librada en toda la humanidad, ¿sí? La lucha, mis hermanos, está entre obedecer a Dios y su voluntad, apartándose del pecado o seguir viviendo bajo la potestad del diablo, haciendo las obras de la carne, ¿verdad? Poniéndole la espalda al Señor. Y esa lucha, mis hermanos, comenzó hace miles de años, cuando el diablo tentó a Eva y logró que desobedeciera a Dios y también logró que cayera Adán, ¿sí? El diablo, mis hermanos, es un enemigo poderoso, ¿sí? Adversario de todos los que quieren obedecer a Dios, ¿sí? Y anda tras los que han salido de su reino de tinieblas. ¿Cuántos hemos salido del reino? Porque dice la palabra del Señor que Él nos llamó de las tinieblas a su luz admirable, ¿verdad? Entonces Él anda tras los que se han salido de su reino de tinieblas, ¿sí? Y es descrito también, Satanás, el diablo, es descrito también como el león rugiente buscando a quien devorar. Y el mensaje de Pedro, mis hermanos, fue propicio para los cristianos del primer siglo, que durante algunos años los cristianos del primer siglo sufrieron persecución, una persecución muy salvaje, mis hermanos, cruel de parte del Imperio Romano, ¿sí? Y mire, vaya por favor a primera de Pedro 5:8, por favor. Primera de Pedro 5:8. ¿Lo tiene? Dice ahí: sed sobrios y velad, porque vuestro adversario el diablo, como león rugiente, anda alrededor buscando a quien devorar. Vamos a orar, mis hermanos. Padre, te damos gracias a ti hoy en esta tarde, Señor, noche ya, por tu presencia. Te rogamos, Señor, que seas propicio. Padre, sabemos que la lucha es espiritual. Sabemos, Señor, que estamos viviendo los últimos tiempos y que el enemigo no descansará hasta lograr hacer caer a algunos. Que no seamos nosotros, Señor. Nosotros queremos aferrarnos a tu palabra. Queremos, Señor, ser obedientes. Que las cosas de este mundo no nos
ganen, Señor, que no nos distraigan de tu presencia, que podamos, Señor, ser hombres fervientes de oración, que te busquen, que busquen tu rostro día y noche, Señor. Y hoy, Señor, queremos buscar de ti, anhelamos tu palabra. Te rogamos, Señor, que nos enseñes, que nos instruyas, que hables a nuestro corazón, que para que nosotros podamos vivir, hacer vida esta palabra, Señor. Gracias te damos, Señor, por las advertencias que tú nos das a través de tu palabra. Y te damos gracias a ti en el nombre de Jesús. Amén y amén. Hermanos, existe un libro en inglés titulado The Lion Never Sleeps. No sé si alguien lo ha leído. Exhorta a los cristianos a estar alertas contra los ataques de nuestro enemigo Satanás. Y en ese libro, el autor, mis hermanos, narra el comportamiento de los leones del África al momento de cazar. Los leones, mis hermanos, se esconden tras la hierba, tras la maleza, y casi siempre ellos están, pues son imperceptibles, ¿sí? Y ellos se colocan en dirección del viento. ¿Para qué? Para evitar ser detectados, para que el olor no les llegue a los animales, porque el olor de los leones es un olor fuerte. Y entonces los leones están ahí detrás de la maleza, casi imperceptibles, y están nada más observando, ¿verdad? Ellos observan durante mucho tiempo, mis hermanos, con mucha paciencia. El león tiene mucha paciencia a toda la manada, ¿verdad? Ellos con mucha paciencia, y a toda la manada está observando ahí, a toda la manada. ¿Y con qué fin observa entonces el león la manada? Con el fin de identificar al elemento más débil y así poder cazarlo, ¿sí? De igual manera, mis hermanos, Satanás y sus demonios nos observan buscando la oportunidad de atacar. Y si nosotros le damos ventaja, como le veíamos la semana pasada, con mayor razón, mis hermanos, ¿sí? Entonces, en ocasiones Satanás, no en ocasiones, siempre él va a tomar ventaja, mis hermanos, de nuestras debilidades, ¿sí? Y el diablo, mis hermanos, es nuestro enemigo, quiere nuestro mal, quiere vencernos. Satanás, mis hermanos, él quiere lograr derrotarnos. Y lo logra, ¿sabe cómo, mis hermanos? Cuando nos apartamos de Dios y cuando caemos en la práctica del pecado, cuando caemos en la desobediencia, mis hermanos. Ahí es cuando Satanás lo logra. Y primera de Pedro 5:8, lo volvemos a leer, pero la parte B dice: porque vuestro adversario, el diablo es nuestro adversario, mis hermanos, es nuestro enemigo, ¿sí? Nuestro adversario, el diablo, como león rugiente, anda alrededor buscando a quien devorar. ¿A quién devora el diablo? Esa sería una buena pregunta. ¿A quién devora el diablo? Mire, desde el principio, mis hermanos, el diablo ha estado buscando a quién devorar. Y está en constante búsqueda, mis hermanos, de almas que engañar. Y usa todo tipo de métodos, de artimañas para lograr su objetivo, ¿sí? Y a veces puede parecer inofensivo, ¿sí? Como un gato que ronronea. Pero en realidad, mis hermanos, es un león rugiente listo para atacar. No es un juego. Satanás no juega, no vacila. Cuando él quiere hacer daño, lo hace, mis hermanos. Y usando y analizando el método de caza que usa un león, mis hermanos, podemos extraer algunas enseñanzas. Volviendo a la pregunta, ¿a quién devora el diablo? Bueno, pues mire, el diablo devora, mis hermanos, a los incautos, adormecidos, descuidados, distraídos en las cosas del mundo. Los leones, mis hermanos, son expertos cazadores, generalmente cazan en manada, generalmente. Y como le decía, ellos observan a sus víctimas y se abalanzan sobre aquellos que están distraídos, que están descuidados. ¿Ha visto esos programas de Animal Planet, de Discovery Channel, cómo los leones llegan y al que está distraído, boom, lo agarran? ¿Sí se ha fijado en eso? Sí. Y aquellos que están confiados, llega el león y boom, se los come, ¿sí? Y esta, mis hermanos, es una advertencia para aquellos que están adormecidos por el mundo.
por sus prácticas, por sus costumbres, por los afanes de la vida, por los deseos de la carne, los deseos de los ojos y la vanagloria de la vida, la vanagloria de este mundo. Mire, vaya por favor dejando un apartado allí en Pedro. Vaya por favor a la primera carta de Juan, nada más denle cuantos capítulos adelante. En la primera carta de Juan, capítulo 2, verso 15. 2:15, ¿lo tiene? Dice primera de Juan 2:15, no ames al mundo, ni las cosas que están en el mundo. Si alguno ama al mundo, el amor del Padre no está en él. Porque todo lo que hay en el mundo, los deseos de la carne, los deseos de los ojos y la vanagloria de la vida, no provienen del Padre, sino del mundo. Y el mundo pasa y sus deseos, pero el que hace la voluntad de Dios, ¿qué? Permanece para siempre. Algunos, mis hermanos, están como si sus sentidos estuvieran adormecidos, como cuando una persona está bajo el efecto del alcohol, ¿sí? Y en esto, mis hermanos, el diablo es experto, sabe quién está en esa condición, quién está adormecido, él lo sabe perfectamente, ¿sí? Y no porque sea todo, no porque lo sepa todo, pero él está observando, acuérdense, ¿sí? Y tiene muchos que le obedecen y trabajan para él. Y nada más está observando a quién hacer caer. Y quiero que me acompañen por favor a 2 de Corintios 11:3. 2 de Corintios 11:3. Solamente porque ahorita todavía no hay pantallas, que en eso estamos ahorita, pero si no, ahí le hubiera puesto unas imágenes. 2 de Corintios 11:3, ¿lo tiene? Dice, pero temo que como la serpiente con su astucia engañó a Eva, vuestros sentidos sean de alguna manera extraviados de la sincera fidelidad a Cristo. ¿Y cuáles son nuestros sentidos, mis hermanos? Nuestros ojos, nuestros oídos, nuestra boca, ¿qué más? Nuestro olfato, nuestro tacto, ¿verdad? Nuestros sentidos, mis hermanos, se extravían de la sinceridad, de la sincera fidelidad a Cristo por el engaño de Satanás. Y creemos, mis hermanos, en ocasiones que somos fieles, pero no sinceramente. No hay compromiso, ¿verdad? Ni dedicación al servicio de Dios. Y tendemos a engañarnos y caemos, mis hermanos, en ese engaño. La iglesia en Éfeso, mis hermanos, en el tiempo de Apocalipsis, es un buen ejemplo. Ellos creían estar bien con Dios. Su trabajo era arduo para el Señor, pero los acusó de haber perdido su primer amor. Mire, vaya por favor a Apocalipsis 2:2 para que leamos juntos esto. Apocalipsis 2:2. ¿Lo tiene? Dice Apocalipsis 2:2. Yo conozco tus obras. ¿Cuántos saben que el Señor nos conoce? Nos conoce muy bien. A Él no lo podemos engañar. Por más que pongamos una cara de piedad, una cara de Juan Diego, Él conoce nuestro corazón. ¿Cuántos lo saben? Entonces dice el Señor, yo conozco tus obras y tu arduo trabajo y paciencia, y que no puedes soportar a los malos, y has probado a los que se dicen ser apóstoles y no lo son, y los has hallado mentirosos. Y has sufrido, y has tenido paciencia, y has trabajado arduamente por amor de mi nombre, y no has desmayado. Versículo 4 dice, pero tengo contra ti que has dejado tu primer amor. Recuerda, por tanto, de dónde has caído, y qué tenemos que hacer, arrepentirnos, ¿verdad? Y arrepiéntete, y haz las primeras obras, pues si no, vendré pronto a ti, y quitaré tu candelero de su lugar si no te hubieres arrepentido. Son palabras del Señor duras, pero el Señor así es, mis hermanos. ¿Cuántos saben que el Señor da disciplina al que ama? ¿Verdad? Entonces estamos
¿A quién devora el diablo, verdad? Vimos que el diablo entonces devora a los incautos, ¿verdad? A los adormecidos, a los que están descuidados, a los que están distraídos en las cosas del mundo. ¿A quién entonces devora el diablo? Vamos a ver el siguiente. A los que se separan de la manada. A esos son a los que se devora el diablo. Generalmente, mis hermanos, buscan espantar o sorprender a la manada, hablando de los leones. Usted sabe que ellos salen de repente cuando ven que está muy densa o hay muchos, una manada muy grande. Los leones salen a corretear y al que se quede atrás, a ese es al que agarran. O sea, empiezan a infundir el temor, el miedo, ¿verdad? Entonces, generalmente buscan entonces espantar los leones o sorprender a la manada para que por el miedo se dispersen, se separen y de esa manera poder cazarlos con facilidad. ¿Sí? Usted, yo sé que en su mente está imaginándose esos programas de Animal Planet donde salen esos leones y que usted ha visto eso, ¿verdad? Lo que hacen. Y sabe una cosa, mis hermanos, algunos cristianos tienden a descuidarse con el deber de congregarse, ¿sí? Y especialmente con la pandemia, mis hermanos, que ya pasó, muchos dejaron de reunirse y compartir con sus hermanos, ¿sí? Muchas iglesias hasta cerraron, mis hermanos. ¿Por qué? Porque la gente dejó de congregarse, ¿sí? Y Satanás aprovechó y los devoró, ¿sí? Entonces, con esta pandemia, mis hermanos, que pasó, que fue muy dura, muchos dejaron de reunirse y compartir con sus hermanos, tanto físicamente como por medios tecnológicos, porque muchos, ahí fue donde comenzó todo eso de andar grabando en el Facebook y en el 2U, ¿verdad? Ahí fue donde comenzó todo esto. Y hoy vemos que hay más diversidad, hay más iglesias que están en el YouTube o en el Facebook. O sea, hay mucha variedad, ¿verdad? Hay para escoger, para aventar para arriba, ¿verdad? Pero tenemos que tener cuidado, tenemos que aprender al discernidor, qué es lo que escuchamos, ¿sí? Y entonces esto, mis hermanos, de la pandemia, esto ha hecho que algunos se hayan enfriado, ¿sí? O cuando alguien deja de congregarse se enfría, mis hermanos, ¿sí? Se desaniman, inclusive hasta terminan apartados, se apartan, ¿sí? Les llamas por teléfono y no quieren contestar, dicen, ay no, es el hermano fulano de tal, y no te quieren contestar. ¿Por qué? Porque ya te enfriaste, ¿sí? No quieres saber nada. Entonces otros creen que solo viendo la transmisión desde la comodidad de su casa o viendo algún video de predicadores conocidos pueden faltar a la congregación sin que pase nada. Pero créame, hermano, que aunque usted se quede en casa viendo en el YouTube o en el Face o en donde usted lo vea, usted si deja de congregarse, ahí Satanás ya tomó ventaja, ¿sí? El diablo logró separarlo del grupo, mis hermanos, y espiritualmente ha sido devorado por el diablo y ha dejado de tener comunión con Dios, aquellos que se apartan, aquellos que dejan de congregarse. Entonces, no toman en cuenta la voluntad de Dios, mis hermanos, de no separarse, sino de mantenerse unidos firmes sin fluctuar. Vaya, por favor, acompáñenme ahí en Hebreos, capítulo 10, verso 23. Hebreos 10, verso 23. Hebreos 10, 23. ¿Lo tiene? Dice Hebreos 10, 23. Mantengamos firme, sin fluctuar, la profesión de nuestra esperanza. ¿Y fluctuar qué es fluctuar? Estar como de doble ánimo, ¿no? Como la ola del mar, ¿no? Mantengámonos firme, dice, sin fluctuar, la profesión de nuestra esperanza, porque fiel es el que prometió. Y considerémonos unos a otros para estimularnos al amor y a las buenas obras, de no dejando de congregarnos como algunos tienen por costumbre, sino exhortándonos, y tanto más cuanto veis que aquel día se acerca. ¿Cuál día, mis hermanos? La venida del Señor, ya lo vimos, ¿verdad? Una serie completa. Y así es, mis hermanos. Entonces el diablo devora a los que se apartan, a los que dejan de congregarse, mis hermanos.
¿A quién devora el diablo? Punto número 3, mis hermanos. A los débiles y a los enfermos. El león, mis hermanos, en lo natural, identifica aquellos animales de la manada que están enfermos, aquellos que están débiles. Y estos pueden ser jóvenes o con poco tiempo de nacidos. ¿Se ha fijado en eso? Que a veces los leones están viendo ahí como la mamá ñu, es un ñu, ¿no? Que parece como toro, o el bisonte de África, está teniendo su retoño ahí y llegan los leones inmediatamente y, bueno, pelea, ¿no? La mamá pelea por su criatura, ¿no? Pero al final sale perdiendo porque llegan varios y no va a poder con varios, ¿verdad? Y así es, el león identifica, mis hermanos, a los que están enfermos y a los que están débiles. Y le repito, pueden ser jóvenes o con poco tiempo de nacidos. Y estos, por su debilidad, mis hermanos, no tienen fuerza para enfrentarlo y escapar de sus dientes y de sus garras. Espiritualmente hablando, mis hermanos, podemos identificar quiénes pueden caer en este grupo. El primer grupo, mis hermanos, son los enfermos, los que se mantienen en la iglesia, pero siguen practicando el pecado. Estos pueden engañar a los hermanos, pero no pueden engañar a Dios. Vaya por favor a 1 de Juan, capítulo 1, verso 5. 1 de Juan 1:5. Estamos hablando del primer grupo que cae en las garras del enemigo, ¿no? A los enfermos. Luego vamos a ver a los débiles. Los enfermos. 1 de Juan 1:5 dice: este es el mensaje que hemos oído de él y os anunciamos: Dios es luz y no hay ningunas tinieblas en él. Si decimos que tenemos comunión con él, ¿quién es él? Dios, Jesús. Si decimos que tenemos comunión con él y andamos en tinieblas, ¿qué hacemos? Mentimos y no practicamos la verdad. Pero si andamos en luz, como él está en luz, tenemos comunión unos con otros y la sangre de Jesucristo, su Hijo, nos limpia de todo pecado. Si decimos, dice el versículo 8, si decimos que no tenemos pecado, nos engañamos a nosotros mismos y la verdad no está en nosotros. ¿Sí? Hay diferencia, mis hermanos, entre caer en el pecado. Hay una gran diferencia entre caer en el pecado una que otra vez y practicar continuamente los mismos pecados. ¿Cuántas veces te has enfadado con tu esposa, varón, y le has gritado? Y le dices: perdóname, ya no lo vuelvo a hacer. Y la ofendes. Pero no pasa ni 2 horas y ya lo volviste a hacer. Y luego, no, perdóname. Pasan otras 3, 4 horas y lo vuelves a hacer. Y los que lo hacen diario, ¿sí? Ahora no digamos, ¿verdad? Las mujeres. ¿Cuántas veces le faltaste el respeto a tu esposo? ¿Verdad? Porque tenemos que, como mujeres, tienen que respetar al varón, ¿verdad? Y tienen que obedecer porque él es la cabeza del hogar. Si somos cristianos, claro. Si no es cristiana, pues va a seguir rebelándose, ¿no? Pero ¿cuántas veces a usted le ha faltado el respeto a su marido? Ya hablamos de que el marido no la trató como vaso frágil, pero la mujer no lo respetó, no respetó su autoridad, ¿verdad? El varón le dijo: ¿sabes qué? No hagas esto, porque él sabe lo que puede pasar, por ejemplo, en las finanzas. ¿Sabes qué? Ahorita no hay que comprar esto, mejor este dinero hay que guardarlo. Por eso no hace caso y toma de ese dinero y va y se compra, no sé, zapatos, vestidos. ¿Qué es lo que le gusta a las mujeres? Los perfumes, un bolso, ¿verdad? Y se lo gasta, y ese dinero era para alguna emergencia. Y viene la emergencia y ya no pudo salir de esa emergencia. Tenemos que respetar. Entonces ahí, mis hermanos, estamos nosotros engañándonos a nosotros mismos, ¿no? Entonces, hay diferencia entonces entre caer en el pecado una que otra vez y practicar continuamente los mismos pecados. Y eso nada más le puse un ejemplo, y fue un ejemplo suavecito, porque ¿cuántos pecados hay más, mis hermanos?
¿Cuántos más? ¿Sí? De lujuria, de soberbia, de orgullo, ¿verdad? De calumnia, de otras, de tantas cosas, ¿no? Que podemos participar y ser partícipes de eso. Y la lista sigue, ¿no? Si nos vamos a Gálatas 5:19, ahí vamos a encontrar. Si vamos a Colosenses, ahí vamos a encontrar una lista, pero ese no es el tema ahorita, ¿verdad? Entonces, algunos, mis hermanos, malinterpretan a Juan cuando dice que si decimos que no tenemos pecado, nos engañamos a nosotros mismos, como si nos estuviera dando licencia para vivir en el pecado. Y si no, es que yo estoy engañado, yo por eso peco, es que estoy engañado. Y ya lo haces porque, no, es que lo hice, pero fue porque estaba engañado. No, Primera de Juan 1:9, ¿qué es lo que dice? Ahí estamos, ¿verdad? Dice, si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos ¿de qué? De toda maldad. No dice de alguna, dice de toda maldad. Él es fiel y justo, mis hermanos, para perdonar nuestros pecados si nosotros los confesamos delante de Él. ¿Sí? Y versículo 10 dice, si decimos que no hemos pecado, otra vez, ¿verdad? Lo vuelve a repetir Juan. Si lo repite Juan es porque es importante esto, porque muchos de nosotros caemos en ese engaño, mis hermanos, de que decimos que no somos pecadores o que no tenemos pecado, que lo que hacemos o decimos a donde vamos no es pecado. Pero aquí dice, si decimos que no hemos pecado, le hacemos a quién mentiroso, a Dios. Le hacemos a Él mentiroso y su palabra no está en nosotros, mis hermanos. ¿Sí? Por eso a veces nuestros familiares no se convierten, mis hermanos, a Cristo, porque decimos que somos cristianos, pero realmente actuamos totalmente diferente, no como cristianos. Por eso muchos de nuestros familiares no se convierten aún al cristianismo, porque ven nuestras vidas, ¿sí? Y decimos que no hemos pecado, pero le hacemos mentiroso. Por eso mismo, no, si así eres, si tú dices que eres cristiano y así actúas, mejor yo así me quedo como estoy. Es lo mismo, ¿verdad? Por eso esa es la importancia, mis hermanos, de confesar nuestros pecados delante de Dios, ¿sí? Y Él es fiel para perdonarnos y limpiarnos, ¿sí? Entonces Juan concluye, mis hermanos, esto. Dice, esto os escribo para que no pequéis. Mire, vaya ahí denle una vuelta al capítulo siguiente, a Primera de Juan, capítulo 2, verso 1. Vamos a ver ahí en qué concluye Juan. Dice, hijitos míos, estas cosas os escribo para que no pequen. O sea, él tenía amor, ¿verdad? Les estaba diciendo, ¿saben qué? Les escribo todo esto para que ya no pequen. Si alguno hubiere pecado, abogado tenemos para con el Padre, a Jesucristo el justo. Y el que dice yo le conozco y no guarda sus mandamientos, el tal es mentiroso y la verdad no está en él. Otra vez, tercera vez que lo menciona Juan, ¿verdad? Si dices yo le conozco y no guarda sus mandamientos, nos convertimos en mentirosos y la verdad no está en nosotros, mis hermanos. Y a estos que están enfermos, porque estamos hablando de los enfermos, que siguen pecando, que están en la iglesia, se mantienen en la iglesia, pero siguen practicando el pecado, a estos son a los que también el diablo los devora, mis hermanos. ¿Sí? Los devora al diablo, a ellos que dicen que son cristianos y a los que no son cristianos, a sus familiares, porque por nuestro testimonio no creen, pues no llegan a los pies de Cristo. Y ya el diablo ya ahí agarró ventaja y nos devoró a todos, ¿verdad? Entonces, quien practica el pecado, mis hermanos, ya ha sido devorado por el león. Primera de Juan 3:8. Primera de Juan 3:8. Fíjense lo que dice ahí. El que practica el pecado, ¿qué? Es del diablo. Wow. Porque el diablo peca desde el principio. Y para esto apareció el Hijo de Dios, para deshacer las obras del diablo. Y todo aquel que es nacido de Dios, ¿cuántos son nacidos de Dios? ¿Cuántos han nacido de nuevo en Cristo Jesús? ¿No? ¿Nada más algunos? Dice, todo aquel que es nacido de Dios no practica el pecado, porque la simiente de Dios permanece en él y no puede pecar, porque es nacido de Dios.
¿sí? Entonces estamos hablando de los que están enfermos, ¿verdad? Y ese es el símbolo, es lo que significa estar enfermos, venir a la iglesia, pero seguir practicando el pecado, ¿sí? Y cada quien nosotros sabemos si estamos o no dando testimonio, o si estamos obedeciendo o caminando en obediencia al Señor, amén. Ese es el primer grupo. El segundo grupo, mis hermanos, son los débiles, a los que viene Satanás y devora. Entonces los débiles son aquellos que no han adquirido el conocimiento necesario, mis hermanos. Y estos pueden ser aquellos que tienen poco tiempo en el reino de Cristo, o aquellos que tienen mucho tiempo, ¿sí? Pero son perezosos para estudiar, para retener y poner en práctica la palabra de Dios. Son estos perezosos, o más bien estos débiles, mis hermanos, son de poco ánimo, ¿sí? Y son a los primeros que que Satanás viene y los devora. Entonces los primeros que vimos, los enfermos, ¿verdad? Están aprendiendo, pero los segundos, los débiles, no les interesa mucho la palabra de Dios, mis hermanos. Los primeros irán creciendo por el trabajo de los que enseñan en la iglesia. Generalmente, mis hermanos, estos tienen el primer amor por las cosas del Señor y quieren aprender, quieren saber, quieren corregir, quieren trabajar por el Señor, los primeros. Y estos deben de ser cuidados por los que tienen más tiempo en la iglesia. Por ejemplo, Efesios 4:11, yo se lo leo, si puede encontrarlo rápido, hágalo, si no yo se lo leo. Efesios 4:11 dice, y Él mismo, o sea Dios, Él mismo constituyó. ¿Quién lo constituyó? Dios, ¿verdad? ¿Qué constituyó? A unos apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, a otros pastores y maestros. ¿Para qué? A fin de perfeccionar a los santos para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo, hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios, a un varón perfecto a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo, para que ya no seamos niños fluctuantes. ¿Se fija? Para esto es la palabra, ¿verdad? La enseñanza, para que ya no seamos como esos niños que fluctúan, que vacilan, que no se deciden, ¿verdad? Que no maduran, llevados por donde quiera de todo viento de doctrina, por estratagema de quién, de hombres que para engañar emplean con astucia las artimañas del error, sino que siguiendo la verdad en amor, crezcamos en todo en aquel que es la cabeza, y esto es Cristo, de quien todo el cuerpo, bien concertado y unido entre sí por todas las coyunturas, que se ayudan mutuamente según la actividad propia de cada miembro, y recibe su crecimiento para ir edificándose en amor. Esos son los primeros, ¿verdad? Los enfermos. Los débiles, los segundos, son aquellos que ya no tienen interés, ¿sí? Los que ya no tienen interés ni por aprender, ni por obrar, ni servir en el reino de Dios, ¿sí? Por más que se les anime, por más que se les exhorte y hasta se les reprenda, no avanzan y van en retroceso. Mire, vaya a Hebreos 6:4, por favor. Hebreos 6:4. Estamos con los débiles, ¿verdad? Hebreos 6:4, ¿lo tiene? Dice Hebreos 6:4, porque es imposible que los que una vez fueron iluminados y gustaron el don celestial y fueron hechos partícipes del Espíritu Santo y asimismo gustaron de la buena palabra de Dios y los poderes del siglo venidero y recayeron, sean otra vez renovados para arrepentimiento, crucificando de nuevo para sí mismos al Hijo de Dios y exponiéndole a vituperio. Porque la tierra que bebe la lluvia que muchas veces cae sobre ella y produce hierba provechosa a aquellos por los cuales es labrada, recibe bendición de Dios. Pero la que produce espinos y abrojos es reprobada, hasta próxima a ser maldecida, y su fin es el ser quemada. Estos, mis hermanos, han aprendido, o más bien esos han perdido su primer amor, que hablábamos anteriormente en Apocalipsis 2, ¿verdad?
Están próximos a ser devorados estos. Si no es que el diablo ya se los devoró. Entonces en Apocalipsis 2, de los versículos 4 y 5 que leímos anteriormente, en este pasaje, mis hermanos, que leímos, aunque Jesús se dirige a una iglesia y no a un individuo, sin embargo, estas advertencias, mis hermanos, también aplican para cada cristiano, ¿sí? Y estos son los tibios, ni fríos ni calientes. Están y no están, son y no son, ¿sí? Esos son los débiles. Y aunque el diablo no puede quitarnos de nuestra salvación, mis hermanos, intenta dañar nuestra fe y ministerio también. Sus planes buscan sacudir nuestra confianza en Dios, afectar nuestra sumisión a Él, a Dios, y destruir nuestro testimonio. Eso es lo que busca el diablo, ¿sí? Lo bueno es que, mis hermanos, la Biblia nos enseña cómo es que debemos de enfrentar a este enemigo. Hasta aquí estamos claros, ¿verdad? Entonces la Biblia nos enseña cómo es que debemos de enfrentar a este enemigo, mis hermanos. Mire, vaya otra vez a Primera de Pedro, capítulo 5, verso 8. Y ahora vamos a leer la parte A, la primera parte. Es la manera en cómo debemos de enfrentar al enemigo. Primera de Pedro 5, 8. ¿Lo tiene? Dice, sed sobrios y velad. El mundo inconverso, mis hermanos, quiere que nos riamos, que estemos riéndonos, ¿verdad?, al mencionarse el diablo. Eso es lo que quiere el mundo. Juegan hasta con eso. Y para evitar así que lo tomemos en serio, mis hermanos. Pero Pedro dice, sed sobrios y velad. Y el mandato de Pedro, mis hermanos, para que seamos sobrios y vigilantes, se hace eco del mandato que Jesús le dio en el huerto del Getsemaní. Mire, vaya por favor dejando un apartado ahí en Pedro. Vaya por favor a Marcos, capítulo 14, verso 38. Ese fue el mandato que Jesús les hizo a Pedro. Recuerda que Pedro, Jacobo y Juan fueron al huerto del Getsemaní con Jesús y les ganó el sueño, ¿verdad? Y Jesús les dijo, ¿no pueden ni siquiera orar conmigo una hora? Velen pues, ¿verdad? Y luego les ganaba el sueño y otra vez Jesús regresaba y los encontraba dormidos. Y vean lo que dice Marcos 14, 38. Dice, velad y orad para que no entren en tentación. ¿Qué tenemos que hacer? Velad y orar. ¿Para qué? Para no entrar en tentación. Y vaya que hay muchas tentaciones, mis hermanos, que nos pueden hacer caer, ¿sí? Y una vez que caemos en las garras de Satanás. Por eso dice el Señor, velad y orar para que no entren en tentación. El espíritu a la verdad está dispuesto, pero ¿qué? La carne es débil. ¿Y usted sabe por qué a Daniel no se lo comieron los leones? ¿Sí sabe o no? Porque no olía carne. Por eso no se lo comieron los leones. Por eso Daniel salvó su vida, porque él no olía carne, él tenía una comunión con el Señor, él oraba, él velaba, él tenía una comunión con el Señor, comunión íntima. Por eso los leones no se lo comieron. Asegúrate de no oler a carne, mi hermano, para que el león no venga y te devore. Dijo Jesús a los discípulos dormidos, ¿verdad? Eso les dijo, justo antes de ser arrestado, les dijo, velad y orar para que no entren en tentación. El espíritu, la verdad, está dispuesto, pero la carne, a ver, pellízquese, ¿tiene carne? La carne es débil, mis hermanos. Ahora, estar sobrio y estar alerta están estrechamente relacionados, sobrio y alerta. Esta palabra sobrio, mis hermanos, viene del griego nefo, que significa abstenerse de vino. Significa estar libre de la influencia de productos embriagantes. Eso significa la palabra sobrio. Ser discreto significa ser sobrio, ser discreto, ser templados, también significa esta palabra.
El sobrio, mis hermanos, tiene todos sus sentidos funcionando perfectamente, ¿sí o no? No están adormecidos o afectados por bebidas embriagantes o narcotizadas. Es una comparación muy buena, ¿no? Esto, porque lo que adormece los sentidos del cristiano, mis hermanos, no es el licor o las drogas. Su aplicación es más espiritual. Ser sobrio, mis hermanos, significa no dejarnos influenciar por nada que nos aleje de la verdad de Dios y el sano juicio. La sobriedad, mis hermanos, es un estado del ser. ¿Sí? El llamado a ser sobrio, mis hermanos, se encuentra en múltiples versículos de la palabra de Dios. Usted lo puede encontrar en 1 Corintios 15, 34, 2 de Timoteo 4, 5, Tito 2, 2, 1 de Pedro 4, 7. Ahí usted puede encontrar el llamado a ser sobrio. Al igual que el llamado a estar alerta, que lo encuentra en Marcos 13, 33, Efesios 6, 18, 1 de Pedro 1, 13. Y es importante, mis hermanos, permanecer sobrio y concentrarse en la verdad mientras Dios nos hace fuertes y firmes. ¿No lo cree? Tenemos que permanecer sobrios. Primera de Pedro 5:10, mire, vaya rápidamente, otra vez regrésese ahí. Primera de Pedro 5:10. Mas el Dios de toda gracia, que nos llamó a su gloria eterna en Jesucristo, después que hayáis padecido un poco de tiempo, Él mismo que perfeccione, afirme, fortalezca y establezca. Ser sobrios y velad, mis hermanos, estos dos verbos aparecen así juntos también en 1 Tesalonicenses 5:6. Si puede ir, si no yo se lo leo. 1 Tesalonicenses 5:6 dice: por tanto, dice, no durmamos como los demás, sino que velemos y seamos ¿qué? Sobrios. Una vez más, nos lo advierte, y este es Pablo. La carta de Pedro nos decía que debemos de ser sobrios y debemos de velar. Y Pablo nos dice en Tesalonicenses que debemos de velar y ser sobrios también. ¿Sí? Ser sobrios, mis hermanos, el sobrio tiene control de sí en toda circunstancia. La sobriedad, mis hermanos, es necesaria para la vigilancia, para velar. Porque alguien que no está sobrio, ¿cómo usted lo ve? Alguien que no está sobrio. ¿Cómo actúa alguien que no está sobrio? Alguien que está ebrio, pues. ¿Cómo actúa? No puede caminar, le cuesta dificultad para hablar, ¿verdad? ¿Por qué cree que hay muchos accidentes manejando por gente que no está sobria? Es más, hasta hay letreros en el freeway donde dice, si ves a alguien manejando ebrio, repórtalo a tal, a tal, a tal. ¿Sí o no? ¿Por qué? Porque es causa de muerte, mis hermanos. El estar ebrio. Y el Señor nos dice ser sobrios, ¿sí? Dice la palabra de Dios en Efesios, no se embriaguen con vino, antes bien ser llenos del Espíritu, ¿verdad? Entonces, alguien que no está en sus 5 sentidos, hablando en lo espiritual, mis hermanos, es presa fácil de caer. Fácil. Mire, alguien que no está en sus 5 sentidos, que está ebrio, si hay un malintencionado por ahí, lo ve así, le puede quitar la cartera y ni cuenta se da. ¿Sí o no? Le puede quitar el celular, le puede quitar lo que sea y ni cuenta se da. ¿Sí o no? ¿Por qué? Porque no está en sus 5 sentidos. Viene el enemigo, viene y te roba. Si no estás sobrio, el enemigo viene y te roba. Por eso debemos estar sobrios, mis hermanos. Y la sobriedad es necesaria para la vigilancia, para poder velar, ¿sí? Y usted se puede imaginar a un velador que llegó a su turno de trabajo a velar en una empresa, en un negocio, en una plaza, un guardia de seguridad, pues hoy lo conocemos como guardia de seguridad, un velador que llega bien ebrio. ¿Usted cree que va a hacer esa persona bien su trabajo? ¿Qué es lo que va a pasar? Si se mete un ladrón, no va a poder defender el lugar, no va a poder cuidar, no va a poder cumplir su objetivo para el cual fue contratado. ¿Sí o no? Por eso el Señor dice de que debemos estar sobrios para poder velar. Y esta palabra velar, mis hermanos, viene del griego gregoreo. ¿Ha escuchado al nombre de Gregorio? ¿Sí? El que vela, gregoreo.
Implica estar vigilante, mantenerse despierto. Eso significa velar, mantenerse vigilante, despierto, atento, no descuidarse o confiarse, ni dejarnos llevar por el mundo y sus afanes. También significa ser vigilante de una manera espiritual. Vaya por favor a Hechos 20:31 para ver esta palabra de velad, la palabra gregoreo. Hechos 20:31. ¿Lo tiene? Dice Hechos 20:31. Por tanto, ¿qué dice? Velad. Por tanto, velad. Acordaos que por 3 años de noche y de día no he cesado de amonestar con lágrimas a cada uno. Dice Pablo, 3 años, yo llevo 4, hermano. También hace referencia a esta misma palabra de velad en Colosenses 4:2. Colosenses 4:2. Colosenses 4:2. ¿Lo tiene? Dice, perseverad en la oración. ¿Y haciendo qué? Velando en ella, en la oración, con acción de gracias. ¿Sí? Y sobre esta palabra velad, mis hermanos, también lo podemos encontrar en Mateo 26:38 al 41. Vamos a leer el versículo 41, mis hermanos, de Mateo 26. Mateo 26, verso 41. ¿Lo tiene? Y es lo mismo, ¿no? Que pasó la misma historia que pasó en Marcos. Dice, velad y orad. Una vez más Jesús diciéndole a los discípulos, velad y orad para que no entren en tentación. El espíritu a la verdad está dispuesto, pero la carne es débil. Satanás, mis hermanos, tiene sus maquinaciones. Y las vimos la semana pasada, ¿verdad? ¿Cuáles eran esas maquinaciones? Vimos algunas, porque son muchas, mis hermanos. Pero para que nos alcanzara el tiempo, tuvimos que ver algunas, solamente algunas maquinaciones. Satanás tiene, mis hermanos, sus maquinaciones, ¿sí? Y también Satanás se disfraza como ángel de luz. Y esta situación, mis hermanos, demanda de nosotros vigilancia continua. Tenemos que estar vigilantes continuamente, porque Satanás se disfraza como ángel de luz y puedes caer en el engaño. Por ello, el significado de gregoreo, mis hermanos, es de vigilancia y expectación. Estar alertas, mis hermanos, significa estar atento a posibles peligros o dificultades. Y la vigilancia, mis hermanos, requiere de acción, ¿sí o no? Requiere de acción. Una persona vigilante presta atención activamente a lo que está compitiendo o lo que está él cuidando, ¿verdad? Por su atención y lo que afecta también, por ejemplo, hablando en lo espiritual, debemos estar vigilantes, mis hermanos, activamente lo que puede afectar en nuestro corazón y en nuestra mente. Y yo le hago una pregunta aquí, mi hermano. ¿Ha dejado de entrar, o ha dejado entrar más bien, ha dejado entrar a sus oídos conversaciones que afecten su corazón y su mente? ¿Ha dejado entrar por sus ojos imágenes que afecten su corazón y su mente? Porque eso es lo que se trata de vigilar. Tenemos que vigilar nuestros oídos, tenemos que vigilar también nuestros ojos, mis hermanos. Estar activamente vigilantes, expectantes. Debemos de mantener, mis hermanos, la mente clara mientras vigilamos atentamente nuestras vidas y el mundo que nos rodea. Amén. Vaya por favor a Efesios 5:14. Efesios 5:14. Dice la palabra del Señor, por lo cual dice, ¿qué dice la palabra del Señor en Efesios 5:14? Despiértate, ¿verdad? Dile a tu compañero que tienes a un lado, despierta. Y si está dormido también dile, despierta, doble vez. Despiértate, tú que duermes, ¿verdad? Y levántate de los muertos y te alumbrará Cristo. Mirad pues con diligencia. ¿Qué tenemos que hacer? Mirar con diligencia
Tenemos que estar siendo diligentes, ¿no? No negligentes, sino diligentes. Tenemos que mirar con diligencia cómo andamos. No como necios, sino como sabios, aprovechando bien el tiempo, porque los días son malos. Y yo le hago una pregunta a mi hermano: ¿en qué estamos gastando nuestro tiempo? ¿Sí lo estamos aprovechando bien? ¿O en qué gastamos nuestro tiempo? ¿Duramos horas y horas en el teléfono celular viendo videos? TikToks. De verdad, hoy en día el celular, mis hermanos, te atrapa. De verdad. Si usted no está vigilante, cuando menos se dé cuenta, usted ya pasaron 4 o 5 horas nomás de ver puros videos, porque es uno tras otro, y como son videos cortos, usted está ahí picado y emocionado. Y esa es una manera, mis hermanos, donde Satanás toma ventaja, y es una manera donde Satanás, lo puede devorar. ¿Sí? Por eso la pregunta es, o más bien el versículo 16 dice que debemos de aprovechar bien el tiempo, porque los días son malos. ¿Sí? Versículo 17 dice: por tanto no seáis insensatos, sino entendidos de cuál sea la voluntad del Señor. No se embriaguen con vino, en lo cual hay disolución. Ya ve, aquí está el versículo. Antes bien, sed llenos ¿de qué? Del Espíritu, hablando entre vosotros. ¿Cómo debemos de hablar entre nosotros, mis hermanos? ¿Cómo? ¿Cómo debemos de hablar? Con salmos, himnos, cánticos espirituales, cantando y alabando al Señor en vuestros corazones. Así es como debemos de hablar, mis hermanos. Si alguien no habla de esa manera y habla lo contrario, aléjate, mi hermano, apártate. ¿Por qué? Porque te va a contaminar. ¿Sí? Tenemos que ser vigilantes, mis hermanos. ¿Sí? Tenemos que estar atentos. Entonces, tenemos que hablar entre nosotros con salmos, himnos y cánticos espirituales, cantando y alabando al Señor en vuestros corazones, dando siempre ¿qué? Gracias por todo, mis hermanos. Aún por lo malo, sí, también. Tenemos que darle gracias a Dios por todo, mis hermanos. Aún las cosas adversas Dios las permite por algo, con un propósito. ¿Sí? Y tenemos que darle gracias a Dios por todo al Dios y Padre, dice, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Entonces Pedro, mis hermanos, nos dice cómo debemos de enfrentar al diablo, ¿verdad? ¿Cómo debemos de enfrentar entonces al diablo? Siendo ¿cómo? Sobrios, ¿y qué más? Y velando, ¿verdad? O sea, vigilando. Y además añade en el siguiente versículo, primera de Pedro 5:9, vea lo que añade. Aparte de velar, de ser sobrios y de velar, dice Pedro, al cual resistan firmes en la fe. Así también lo vamos a enfrentar, mis hermanos, resistiendo firmes en la fe. Y esta palabra, mis hermanos, resistir, significa prepararse en contra, es oponerse. La versión parafraseada hace una buena traducción. Dice, pero póngase en contra de él, sólidos en la fe. Y no está diciendo que nosotros vamos a pelear contra el diablo, ¿verdad? Que eso no está diciendo. Dice que nada más tenemos que resistir, ¿sí? Nosotros somos más débiles que él. Él, miren, nomás le hace así y nos avienta por allá. Por eso de que algunos lugares lo retan, lo insultan y luego que lo pisan, le pisan la cola, le jalan los cuernos, que lo pisotean. No tienen idea, mis hermanos. Eso lo hacen, mis hermanos, porque no tienen ni idea de a quién se están enfrentando, ni tampoco conocen lo que Dios nos enseña en su palabra. Por eso hacen eso, de jalarle la cola. Y el diablo no tiene cola para empezar, mis hermanos, y no tiene ni cuernos tampoco. Es espíritu, ¿sí? Es un espíritu. Algunos lugares se hacen eso, ¿verdad? Pero ¿qué dice 2 de Pedro 2:9? Vayamos rápidamente a 2 de Pedro 2:9. Para aquellos que retan a Satanás, miren, ni lo rete, hermano. No se atreva, mejor resístalo. Cuando venga la tentación, cuando venga la prueba, cuando venga la opresión, porque a veces Satanás viene, aún siendo cristianos, viene y nos oprime, tenemos que resistir, pero jamás jalarle la cola, ni jalarle los cuernos, ni pisotearlo. Eso no es de Dios, mis hermanos.
Vea lo que dice 2 de Pedro 2:9, dice, ¿sabe el Señor librar de tentación a los piadosos? ¿Sí o no? El Señor nos libra de la tentación y reservar a los injustos para ser castigados por el día del juicio. Y mayormente a aquellos que siguiendo la carne, fíjense, son aquellos que se dejan guiar por su carne, andan en concupiscencias, o sea, en sus propios deseos, e inmundicia, y desprecian el señorío. Atrevidos, dice Pedro, y contumaces, no temen decir mal de las potestades superiores. Fíjense, no temen. Por eso de jalarle la cola, eso, mis hermanos, va en contra. Al rato ahí andan todos ellos chillando porque le quisieron jalar la cola cuando no tenía cola y los hizo trizas, ¿no? Viene y le dice, ¿qué? Yo conozco a Pablo, ¿verdad? Y a Jesús, pero ¿tú quién eres? Y viene y nos hace trizas, mis hermanos, si nos ponemos al tú por tú. ¿Sí? Y dice, versículo 11, mientras que los ángeles, que son mayores en fuerza y potencia, o sea, nosotros somos débiles, nosotros somos del polvo, mis hermanos, pero los ángeles son más fuertes, son mayores en fuerza y en potencia. Ellos, los ángeles, mis hermanos, son más inteligentes que nosotros. Ellos no pronuncian juicio de maldición contra ellas, es decir, contra las potestades, contra las huestes celestiales delante del Señor. Así que no nos atrevamos, mis hermanos, ni a darle órdenes ni a los ángeles, ¿verdad? Mire, ni el arcángel Miguel se atrevió a ofender al diablo, lo dejó en manos de Dios. ¿Cuántos lo saben? Vaya por favor a Judas 1:8. Eso mismo debemos de hacer todo cristiano, mis hermanos, dejar que sea Dios quien se encargue de él. Nosotros solamente vamos a resistir, no nos vamos a enfrentar, vamos a resistir. Judas 1:8, ¿lo tiene? Es un libro antes del Apocalipsis. Como nomás tiene un capítulo, por eso está chiquito el libro. Y muchos lo están buscando en Génesis, pero no, está antes de Apocalipsis. Judas 1:8 dice, no obstante, de la misma manera también estos soñadores mancillan la carne, rechazan la autoridad y blasfeman de las potestades superiores. Fíjense, hasta dónde llegan. Rechazan la autoridad y aparte blasfeman de las potestades superiores. Versículo 9 dice, pero cuando el arcángel Miguel contendía con el diablo, disputando por el cuerpo de Moisés, no se atrevió a proferir juicio de maldición contra él, sino que dijo, el Señor te reprenda. ¿Se fija? Así que ya no le ande pisando la cola, ni jalando los cuernos, o al revés. Nosotros, mis hermanos, debemos de poner nuestra atención, nuestra confianza en Dios, en su palabra, porque Él es el Todopoderoso. ¿Cuántos dicen amén? El diablo, mis hermanos, el diablo nos puede atacar, nos puede tentar por nuestras debilidades, puede buscar de varias maneras que caigamos, mis hermanos. Podemos estar seguros que Dios no nos va a pedir algo que no podamos hacer. Eso téngalo por seguro. Si nos pide que lo resistamos, como dicen las Escrituras, que nos paremos de frente, que no le pongamos, es porque podemos hacerlo, resistirlo. Usted ha visto últimamente hay una guerra que se está librando allá en Europa, ¿no? Rusia contra Ucrania. Y vemos los soldados cómo se resisten, ¿no? Cómo le hacen frente. Se resisten. Está ahí y los cañones y todos, y ellos no se hacen para atrás. Quieren avanzar unos y otros y no se resisten. No les importa morir o dar su vida con tal de no retroceder. ¿Sí? Y nosotros no debemos de retroceder, mis hermanos. Debemos de estar firmes. El secreto, mis hermanos, de la guerra espiritual es muy sencillo. No es reprender, es estar firmes. ¿Sí? A medida que estamos firmes en la fe, mis hermanos, resistimos las mentiras, resistimos las amenazas e intimidación del diablo. Amén. Las Escrituras, mis hermanos, exhortan a los creyentes a huir de diversos males. Por ejemplo, las Escrituras en 1 Corintios 6:18 nos dice que huyamos de la fornicación. ¿Sí o no? De la fornicación sí huye, de eso sí, como lo hizo José, que huyó. ¿Sí?
Primera de Corintios 10:14 dice: por tanto, amados míos, huid de la idolatría. Tenemos que huir de la idolatría. De eso sí tenemos que huir. Segunda de Timoteo 2:22 dice: huye también de las pasiones juveniles. De eso también tenemos que huir, mis hermanos. Pero en ningún lugar de la Biblia se nos dice que tenemos que huir del diablo. ¿Verdad que no? No se nos dice por ningún lado que tenemos que huir. Eso sería un esfuerzo inútil, mis hermanos. ¿Qué pasa o qué pasaría si tú le das la vuelta al león para huir y escapar? Te va a corretear. ¿Qué es lo que recomiendan cuando te enfrentas con un oso en el bosque? ¿Que corras? ¿Que escales los árboles? ¿Qué te dicen que tienes que hacer? Enfrentarlo, ¿verdad? Permanecer firme, hacerte grande y hacer voces y gritar para que se sientan amenazados y que huyan. O sea, es hacerle frente, es estar firmes. ¿Sí? Es lo único que tenemos que hacer, mis hermanos, estar firmes. Resistid, mis hermanos. Amén. Entonces, debemos estar de pie en contra, mis hermanos. Eso es lo que nos dice Pedro, ¿verdad? Que debemos de resistir firmes, mis hermanos. Satanás puede salir corriendo por la resistencia del creyente. ¿Cuántos dicen amén? Al enfrentarlo con firmeza, mis hermanos, con seguridad, con convicción, Satanás, el diablo, huirá de nosotros. Nosotros no huimos delante de él. Él es quien huye delante de nosotros. Si no puede hacernos caer, mis hermanos, aun cuando nos haga sufrir, porque Dios lo permite, finalmente él se va a ir. Mire, así rápidamente, ya estamos por terminar. Vaya a Mateo 4:11, por favor. Mateo 4:11 dice: el diablo entonces le dejó, y he aquí vinieron ángeles y le servían. ¿Está hablando de quién? De Jesús. Después de que hubo acabado toda tentación, Satanás, de que intentó hacer caer a Jesús, ¿verdad? Y Jesús le dijo: escrito está. Entonces el diablo le dejó. Así que para resistir sus ataques, mis hermanos, debemos de estar ¿qué? Firmes en la fe. Pero ¿cómo lo vamos a resistir? Santiago nos lo aclara. Vaya por favor a Santiago 4:7. ¿Sí? Dice que debemos de someternos, Santiago, ¿verdad?, a Dios. Debemos de obedecer su voluntad. Entonces esto implica, mis hermanos, no ser rebeldes, no ser desobedientes. No debemos de andar en el pecado ni en tibieza espiritual, escogiendo lo que sí obedeceremos y que no. Santiago 4:7, vea lo que dice: someteos pues a Dios. ¿Y qué tenemos que hacer? Resistir. Ahí está una vez más. ¿Resistir a quién? Al diablo, ¿verdad? ¿Y qué va a hacer el diablo si le resistimos? Él va a huir de nosotros. Pero jamás dice reprende al diablo, ¿verdad que no? Jamás dice que le jales la cola. Dice resiste, solamente resistir. ¿Sí? El diablo no huirá de nosotros si andamos en sus caminos, mis hermanos. Eso sí le advierto, ¿eh? Si nosotros andamos en los caminos del diablo, él no va a huir de nosotros. Debemos de tener cuidado, porque en ese caso, mis hermanos, le pertenecemos. Si nos sujetamos a Dios, sí, entonces sí va a huir Satanás. ¿Cómo lo sabemos? Porque Dios nos lo dice y nosotros le creemos a Dios, ¿sí o no? Amén. El diablo, mis hermanos, es astuto y debemos de estar atentos, velando con nuestros sentidos bien despiertos, mis hermanos, sobrios. Él usa nuestras debilidades, él usa falsas enseñanzas, él puede usar a algún familiar o hasta hermanos en la fe, también puede usar. ¿Sí? El diablo, mis hermanos, es poderoso, más poderoso que cualquiera de nosotros. Es nuestro adversario, nuestro enemigo. Quiere nuestra destrucción espiritual, mis hermanos. Él no se tienta al corazón, ¿eh? Él quiere tu destrucción. Él no tiene compasión. Él no tiene misericordia como Dios sí la tiene. Él es inmisericordia. Él quiere destruirte. ¿Sí? Entonces, Él es nuestro adversario, mis hermanos, nuestro enemigo, y Él quiere nuestra destrucción espiritual. Y no estamos resistiendo solos, mis hermanos. ¿Cuántos saben eso? Tenemos a Dios Todopoderoso. ¿Cuántos dicen amén? Al Padre, tenemos a Jesús y a su Espíritu Santo. Amén. Para poder resistirles firmes, mis hermanos. No estamos solos, mis hermanos. Esta lucha o guerra o batalla no la estamos haciendo con nuestras propias fuerzas, sino con las fuerzas y el poder de Dios.
Mire, Romanos 16, 19, yo se lo leo rápidamente, dice: porque vuestra obediencia ha venido a ser notoria a todos. Así que me gozo de vosotros, porque quiero que seáis sabios para el bien e ingenuos para el mal. Y el Dios de paz aplastará en breve ¿a quién? A Satanás bajo nuestros pies. ¿Pero quién lo va a aplastar? Dios. Nosotros no. Nosotros no vamos a pisotear a nadie. Es Dios, ¿sí? Que aplastará en breve a Satanás bajo vuestros pies. Y la gracia de nuestro Señor Jesucristo sea con vosotros. ¿Cuántos dicen amén? Así que nosotros, mis hermanos, no somos los que pisamos al diablo. ¿Cuántos dicen que así es a eso? ¿Verdad? Nosotros no somos los que pisamos al diablo. El mismo Dios de paz es quien aplasta, ¿verdad?, a Satanás bajo sus pies. Pero dice Lucas 4:13, ¿verdad? Porque Satanás va a huir, pero ¿sabe qué? Él va a regresar. No cree que ya lo resistimos y ya, ay, gracias Señor, nos libramos. Va a regresar Satanás. Porque ¿qué dice Lucas 4:13? Dice: y cuando el diablo hubo acabado toda tentación con Jesucristo, dice, se apartó de él por un tiempo. Por un tiempo. Es decir que él iba otra vez a idear algo diferente para volverle a hacer caer. ¿Y cuántas veces intentó? Fue tentado en gran manera Jesucristo, pero jamás pecó. Y nosotros somos tentados igual, pero nosotros sí pecamos. Y es lo que el Señor quiere evitar, que caigamos en las garras de Satanás, mis hermanos. Que confiemos en Dios, en su poder, en su misericordia. Amén. Por lo demás, hermanos míos, fortaleceos en el Señor y en el poder de su fuerza, dice Efesios 6:10. Amén. Y Pedro 5:6, primera de Pedro 5:6 dice: humillaos pues bajo la poderosa mano de Dios, para que Él os exalte cuando fuere tiempo, echando toda vuestra ansiedad sobre Él, porque Él tiene cuidado de vosotros. Amén. Y continúa diciendo, ya para finalizar, ya estamos en lo último, continúa diciendo el versículo 9. Dice: sabiendo que los mismos padecimientos, es el primera de Pedro 5:9. Dice: sabiendo que los mismos padecimientos se van cumpliendo en vuestros hermanos en todo el mundo. ¿Sí? También tomamos confianza, mis hermanos, al saber que nunca estaremos solos en nuestra guerra espiritual. Nuestros hermanos y hermanas en Cristo han peleado y están peleando las mismas batallas. Ningún alma está peleando sola, mis hermanos. Cada uno está apoyado a la vez y es apoyado por todo el resto. ¿Cuántos oran por sus hermanos aquí? Tenemos que orar unos por otros, por nuestros hermanos. Por el rebelde también, por el rebelde. Por el buena onda también. Por el que viene a la oración también. Por el que no viene también. Por todos, mis hermanos. Todos. ¿Sí? Jesús murió por todos. Y tenemos que orar por todos. En el amor de Cristo. Amén. Ya para concluir, mis hermanos. Tenemos un enemigo muy poderoso. Un enemigo peligroso. Y es astuto. Pero Dios nos ordena que lo resistamos, que lo enfrentemos y que nos opongamos a sus artimañas, a sus acechanzas y a sus tentaciones. Y de esta manera, mis hermanos, podemos estar seguros de que Él huirá de nosotros. Podemos vencer al diablo porque Jesús lo hizo, ¿sí o no? Y nosotros también, con la ayuda de Dios y su Espíritu Santo, podemos vencerle. ¿Qué dice Apocalipsis 12:9? Se lo leo. Apocalipsis 12:9 dice: y fue lanzado fuera el gran dragón, la serpiente antigua, que se llama Diablo y Satanás, el cual engaña al mundo entero. Fue arrojado a la tierra y sus ángeles fueron arrojados con él. Entonces oí una gran voz en el cielo que decía: ahora ha venido la salvación, el poder y el reino de nuestro Dios y la autoridad de su Cristo, porque ha sido lanzado fuera el acusador de nuestros hermanos, el que los acusaba delante de nosotros día y noche. Y ellos le han vencido. ¿Quiénes son ellos? Nosotros. Y ellos le han vencido por medio de la sangre del Cordero y de la palabra del testimonio de ellos, y menospreciaron sus vidas hasta la muerte. Tenemos un enemigo espiritual, mis hermanos, y comparado con un león
Este enemigo está comparado con un león furioso que continuamente busca nuestra destrucción. Pero no tenemos que vivir con miedo. En cambio, podemos estar sobrios y vigilantes. Podemos vivir vidas piadosas y experimentar el gozo y la paz del Espíritu Santo. ¿Cuántos dicen amén? No necesitamos, mis hermanos, ser sacudidos por el engaño, sino que podemos permanecer firmes en la promesa de que Él que está en nosotros es mayor que el que busca nuestra muerte. Póngase de pie, por favor. Gracias, Señor. Vamos a orar, mis hermanos. Gracias, Señor. Padre, te damos gracias. Gracias por tu palabra. Oh, Señor, sabemos que esos temas son difíciles, porque a muchos no les gusta hablar ni de la muerte, ni del diablo, porque encuentran esos temas como un tabú. Pero tú hablaste muchísimo, Señor, acerca de estos temas. La Biblia en el Nuevo Testamento está lleno de estos temas. Y tú los dejaste ahí en tu palabra para advertirnos a nosotros de que nuestro adversario, que nuestro enemigo, él no se va a tentar para destruirnos, para hacernos caer. Nosotros debemos estar alertas a las acechanzas de nuestro enemigo. Tenemos que ser sobrios. Tenemos que estar atentos, porque él nos quiere destruir. Y va a usar cualquier cosa, a cualquier persona, para hacernos caer. Pero por eso están las advertencias de cómo podemos enfrentarle. Y es resistiéndole, es estar sobrios, es velando, permanecer firmes. Porque una vez que permanezcamos firmes, Él va a huir de nosotros. Y sabes una cosa, mi hermano, que aunque el diablo huya de ti, que aunque tú puedas ganar algunas victorias, no te la creas, porque Satanás regresará con una nueva estrategia y va a intentar destruirte de nuevo. Por eso debes de estar velando, debes de estar atento para cuando regrese la tentación, cuando regrese la prueba, podamos resistir, podamos estar firmes contra las acechanzas de nuestro enemigo. Y aunque venga el enemigo, nosotros vamos a resistirle y él va a huir. Pero si nosotros nos descuidamos, mis hermanos, él está como león rugiente buscando a quien devorar. Y si te dejas, mi hermano, él te va a devorar a ti. Él puede devorarme a mí. Por eso debemos estar firmes, mis hermanos. Ayúdanos, Señor, a permanecer firmes en tu palabra, a permanecer firmes en tu presencia, a permanecer firmes en tu palabra, Señor, en ti. Gracias te damos a ti, Señor, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Que el Señor le bendiga, mi hermano. Despídense unos a otros y nos vemos la próxima reunión. Que el Señor le bendiga.